presidente resaltó toda la inversión del gobierno en infraestructura ferroviaria, sobre todo para los trenes de pasajeros. Esto es altamente importante porque en el periodo neoliberal todo el grueso de la estructura ferroviaria que teníamos fue vendida a empresas privadas, nacionales y extranjeras, pero fundamentalmente extranjeras. Hay que recordar que en el periodo de Zedillo, él privatizó el grueso de los ferrocarriles nacionales de México y una vez que concluyó su presidencia, fue contratado como asesor de una de estas compañías ferroviarias de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, fue una sinvergüenzada lo que hicieron los presidentes en el periodo neoliberal para saquear a nuestro país y para destruir o privatizar la infraestructura que es tan esencial en este momento en todo el planeta. Hay que recordar que en el periodo neoliberal se dio prioridad a la inversión especulativa y se descuidó la inversión en actividades productivas, cosa distinta de lo que pasó en Asia, por ejemplo. Por eso hoy China pues ya supera a los Estados Unidos de Norteamérica y a los países capitalistas occidentales en gran medida en determinadas ramas de la actividad económica y del comercio también. Pero ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una mentalidad visionaria, pues empezó a hacer el rescate ferroviario y la creación de nuevas vías férreas, sobre todo el Tren Maya, que es, digamos, en este momento la obra ferroviaria más extensa que se está trabajando en todo el planeta. Eso es un timbre de orgullo para el gobierno que encabeza el licenciado López Obrador y para el pueblo de México. En síntesis, hoy también el presidente habló de la conexión que va a haber de el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, con la Ciudad de México, particularmente con la estación de Buenavista, que está en el corazón del país, en el corazón de la Ciudad de México, y que por largas décadas, pues precisamente era el nudo ferroviario más importante de nuestro país. Pues ahora se está rescatando también esa parte. Pero no solamente es ese, sino son varios ferrocarriles de pasajeros en toda la República, desde el sur-sureste, que es el más importante, el Tren Maya, hasta el norte del país. En Guadalajara también, en el Estado de México. Y aquí debemos decir que el presidente dijo que en este sexenio, que a juicio de los neoliberales iba a ser un sexenio de fracasos, de hambre, de miseria, de desesperación para nuestro pueblo, pues en este sexenio, dijo el presidente, va a dejar en total infraestructura ferroviaria construida, modernizada y desarrollada en este periodo por más de 3,000 kilómetros. Fíjense nada más, 3,000 kilómetros en vías férreas en un sexenio encabezado por un gobierno que los neoliberales han llamado populista, pero lógicamente el presidente han dicho, y yo aquí agregaría o compongo un poco, si ser populista significa dejar al país 3,000 kilómetros de vías férreas de una infraestructura impresionante a nivel internacional, y a eso se le llama populismo, pues que lo anoten en la lista. Si le llaman al presidente populista, pues que lo anoten en la lista, como él lo ha dicho en múltiples ocasiones. Pero no solamente es la infraestructura ferroviaria, también es la infraestructura aeropuertuaria, que además parte de esta infraestructura para evitar que la vuelvan a privatizar en el futuro o que vuelvan a saquear a nuestro país a través de estos recursos impresionantes de infraestructura. Parte de ella la va a administrar el Ejército y la Marina, sobre todo en el sur-sureste de nuestro país. ¿Por qué? Porque estas instituciones, a diferencia del periodo neoliberal, que fueron utilizadas para reprimir al pueblo, para masacrar al pueblo, pues en este periodo el presidente parte de un principio básico que es el ejército es pueblo uniformado. Y se ha mostrado tanto en la construcción del AIFA, por ejemplo, o en algunos tramos del Tren Maya o en el Istmo de Tehuantepec, que la capacidad y experiencia de ingenieros militares, topógrafos, etcétera, pues es muy valiosa y que si en el pasado, repito,
Se utilizaron, por ejemplo, 8,000 elementos para la Guardia Presidencial, hoy eso desapareció, y que se utilizó también el ejército para reprimir al pueblo, hoy eso también desapareció, y se le da al ejército la dimensión que tiene, derivado de que el ejército mexicano se constituyó como un ejército para acabar con la dictadura que se estableció con Victoriano Huerta y que la raíz fundamental del grueso de los integrantes de las Fuerzas Armadas en México pues es de extracción campesina o de extracción popular en general. Bueno, pues el presidente nos dio esa buena noticia, detalló él y otros funcionarios, por ejemplo, cuál va a ser, digamos, las medidas de seguridad que se establecen para, por ejemplo, el tren que va de la Ciudad de México, de la estación Buenavista al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues es de lo más moderno que existe en el mundo. Se va a cuidar además la seguridad de los pasajeros que tienen problema, pues va a haber elevadores especiales, va a haber todas las medidas de seguridad para que no se diga, porque este mito ya también está yéndose al basurero de la historia, que las obras iniciadas o administradas por los gobiernos son ineficientes, están rodeadas de corrupción, etcétera. Ahora estamos viendo el fenómeno inverso. O sea, las obras llevadas a cabo por el Estado mexicano a través de las distintas secretarías o directamente con el apoyo ya sea a los padres de familia en las escuelas o a los residentes de los municipios que no tenían caminos pavimentados, pues ahora se está viendo que se están gobernando con tres principios fundamentales, que son, en primer lugar, honestidad. Entonces se va al basurero de la historia la concepción de que los gobiernos son ineficientes, son corruptos, etcétera. Entonces hay honestidad. Segundo principio es justicia. Muchas de estas obras, pues también son obras que van ligadas a la justicia social, porque parte de ellas van orientadas a mejorar las condiciones económicas y materiales de los habitantes donde se están desarrollando estas obras. El Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, el corredor interoceánico, etcétera, etcétera. Y el otro concepto que se está utilizando es el amor, o sea, amor al pueblo sobre todo, que el presidente de la República ha hecho mucho énfasis en ello. Entonces estamos en un periodo en nuestro país que se caracteriza por un gobierno que se basa en tres principios: honestidad, justicia y amor, como lo escribió el presidente Andrés Manuel López Obrador el 6 de diciembre del 2011 en un documento publicado en La Jornada que se tituló Fundamentos para una República Amorosa. Si te gusta lo que comentamos, da nuestra opinión a través de las redes. Muchas gracias.